Hola, soy Isidora Vergara y con mi compañera Alondra Solís creamos este Hola a todos, mi nombre es Alondra Solís y hoy con mi compañera Isidora Vergara les vamos a presentar un trabajo sobre la historia de Chile a través de algunos de sus presidentes. Durante este video vamos a recorrer distintos periodos de nuestro país, desde el siglo XIX hasta la actualidad, mostrando cuáles fueron las principales reformas y nuestras acciones de cada mandatario. Veremos cómo cada presidente enfrentó desafíos diferentes, como la educación, la economía y los derechos sociales. Nuestro objetivo es explicar de manera clara y entretenida cómo estas decisiones marcaron la historia de Chile y siguen teniendo importancia hasta hoy. Esperamos que disfruten esta presentación. Hola. Ahora veremos el gobierno de Manuel Bulnes, presidente de Chile entre 1841 y 1851. Su periodo se destacó por dar estabilidad al país después de las guerras de independencia. En esos años, Chile buscaba orden político y crecimiento económico. Fundó la Universidad de Chile en 1842 basada en la educación superior del país. Impulsó la escuela militar y fomentó la ciencia y la cultura. Promovió el comercio y los primeros proyectos de ferrocarriles. Se construyeron caminos y puentes para conectar las regiones. Su gobierno mantuvo la paz y consolidó la autoridad del Estado. Dejó un legado en educación, infraestructura y estabilidad. Manuel Bulnes marcó un antes y un después en la historia de Chile. Hola, hoy les voy a contar sobre Manuel Montt, presidente de Chile entre 1851 y 1861. Durante su gobierno se creó la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria. Por primera vez en Chile, los niños estaban obligados a ir a la escuela. Fue un paso histórico hacia la educación como derecho. También se construyó el ferrocarril entre Santiago y Valparaíso, lo que ayudó a unir ciudades, mover productos más rápidos y modernizar el país. Además, fortaleció el poder de Estado central, o sea, el gobierno empezó a tener más control que las autoridades locales. Así se pudieron aplicar las leyes de forma más ordenada. Aunque él era católico, apoyó una educación más laica, es decir, menos religiosa y más científica. Esto abrió las puertas a una enseñanza más abierta y moderna. Como futuros trabajadores sociales, tenemos que entender cómo estas decisiones del pasado dieron forma a derechos que hoy seguimos defendiendo, como la educación y el acceso a servicios. Y eso fue Manuel Montt. Ahora seguimos con el próximo presidente. Hola, ahora les voy a hablar del presidente Aníbal Pinto, 1876 y 1881. Aníbal Pinto fue un presidente de Chile entre 1876 y 1881, un periodo muy complejo para el país. Durante su gobierno estalló la llamada de crisis del salitre, que afectó gravemente la economía, ya que este recurso era fundamental para el comercio. Además, a Pinto le tocó liderar a Chile en la Guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, un conflicto que marcaría profundamente la historia. Acá podemos ver a los soldados. A pesar de las dificultades, también buscó modernizar al país con obras públicas y la expansión de ferrocarril, conectando más regiones con la capital. Su presencia es recordada por la tensión económica, pero también por el esfuerzo de mantener unido al país en medio de la guerra. Hola, ahora les hablaré de Domingo Santa María, presidente entre 1881 y 1886. Durante su gobierno se aprobaron las leyes laicas
que separaron la Iglesia del Estado. Por ejemplo, se creó el matrimonio civil en 1884, nació el registro civil y se autorizaron los cementerios laicos. Esto permitió que las personas no católicas pudieran casarse, registrar a sus hijos y ser enterradas sin depender de la Iglesia. También impulsó el voto censitario, es decir, que podían votar los que sabían leer y escribir y pagaban impuestos. No fue muy justo, pero sí fue un paso hacia una participación más ciudadana. Además, continuó con el desarrollo del ferrocarril, llevándolo hacia el sur del país, conectando más regiones. Y por último, creó escuelas fiscales, es decir, escuelas públicas del Estado. La educación comenzaba a expandirse más allá de las élites. Gracias a estas reformas, Chile empezó a parecerse más a una sociedad moderna. Ahora seguimos con el próximo presidente. José Manuel Balmaceda gobernó entre 1886 y 1891 y es considerado uno de los presidentes más visionarios, pero también uno de los más controvertidos. Dio gran importancia a la educación, creando colegios, liceos y escuelas en diferentes regiones, porque creía que el progreso dependía de la formación de los jóvenes. También impulsó el desarrollo de ferrocarriles, caminos y puertos, mejorando las conexiones y el comercio dentro del país. Además, defendió la idea de que el Estado debía tener un rol más activo en la economía para que los beneficios llegaran a toda la sociedad y no solo a unos pocos. Sin embargo, su gobierno terminó en la Guerra Civil de 1891, un conflicto que enfrentó al presidente con el Congreso y tuvo consecuencias muy duras para el país. Balmaceda se convirtió en un símbolo de las tensiones políticas de su tiempo. Y hoy en Informativa les hablaremos sobre Arturo Alexandri Palma. En Chile, Arturo Alexandri Palma, conocido como el León de Tarapacá, dejó huellas profundas. Durante su primer gobierno se promulgó la Constitución de 1925, Iglesia y Estado, y estableció un sistema presidencialista. En 1924 creó el Código Penal del Trabajo, regulando jornadas, sueldos mínimos y derechos básicos. También fundó el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Previsión Social, fortaleciendo la protección laboral. Además, impulsó la clase media y fomentó la educación pública. Marcó un antes y un después en los derechos sociales en Chile. En esta parte vamos a hablar del presidente Pedro Aguirre Cerda, muy recordado por su lema "Gobernar es educar", porque puso la educación en el centro de su gobierno. Su gobierno comenzó en un Chile con muchas dificultades. Había desigualdad social y la economía todavía se estaba recuperando de una crisis mundial. Pedro Aguirre Cerda creía que la educación era la base para que el país progresara. Por eso creó muchas escuelas rurales en lugares apartados. También creó la Corfo, una institución muy importante que ayudó a que Chile se industrializara y creciera económicamente. Ese mismo año ocurrió el Gran Terremoto de Chillán y Aguirre Cerda organizó la reconstrucción del país, demostrando liderazgo en tiempos difíciles. Su gobierno también buscó apoyar a los trabajadores y campesinos, mejorando sus condiciones de vida y dándoles más oportunidades. El legado de Pedro Aguirre Cerda sigue siendo recordado hasta hoy, porque puso la educación en el corazón del país.
Eduardo Frei Montalva, presidente entre 1964 y 1970, impulsó 3 grandes reformas. Reforma agraria, entregó a tierras a campesinos para mejorar su vida. Reforma educacional, expandió escuelas técnicas, dando oficios a los jóvenes. Creación de juntas de vecinos. La comunidad pudo participar y decidir sobre su barrio. Su legado fue tierra, educación y participación ciudadana como desarrollo. Oh my. Allende fue un presidente histórico porque se convirtió en el primer socialista elegido democráticamente en el mundo. El país estaba muy dividido, con grandes diferencias sociales y políticas que marcaron su gobierno desde el inicio. La medida más importante de Allende fue nacionalizar el cobre, considerándola la principal riqueza del país. Con esto, el Estado chileno pasó a controlar directamente las minas, obteniendo recursos clave para el desarrollo del país. Allende impulsó salud gratuita para los más pobres y programas de vivienda popular que beneficiaron a muchas familias. Además, amplió la reforma agraria, entregando tierras a los campesinos para mejorar la producción y reducir desigualdades. Pero su gobierno enfrentó una gran crisis, faltaban productos básicos y la inflación golpeó fuerte a la población. La polarización aumentó, había enfrentamientos entre quienes apoyaban y quienes estaban en contra de su gobierno. El 11 de septiembre de 1973 terminó su gobierno con un golpe de militar, pero Salvador Allende quedó como una de las figuras más importantes de la historia de Chile. Augusto Pinochet gobernó como dictador entre 1973 y 1990. En su periodo se promulgó la Constitución de 1980, que sigue siendo la base legal de Chile hasta hoy, aunque con reformas. Privatizó la educación, la salud y las pensiones, trasladando gran parte de estos servicios al mercado privado. También se creó el sistema de AFP, que administra los ahorros para la jubilación. Su modelo marcó profundamente a Chile y sigue generando debate hasta el día de hoy. Hola, ahora vamos a hablar del presidente Patricio Aylwin. Fue el primer presidente de Chile tras el retorno a la democracia. Acá lo podemos ver. En 1990, su figura es muy reconocida porque asumió en un momento histórico el fin de la dictadura militar y el inicio de una nueva etapa para el país. Su principal objetivo fue impulsar la reconciliación nacional, buscando la justicia en los casos de derechos humanos, pero al mismo tiempo intentando unir a los chilenos, después de tantos años de división. En lo económico, Aylwin mantuvo la estabilidad con el modelo de la economía social de mercado, lo que permitió que Chile creciera y atrajera inversiones. Acá podemos ver su gobierno dejó la huella de haber abierto el camino hacia una democracia estable, con crecimiento económico y más respeto por los derechos humanos. Ricardo Lagos, presidente entre 2000 y 2006, realizó reformas clave. En 2005 eliminó los senadores designados, haciendo más democrático el Congreso. Impulsó el sistema AUGE, que garantiza atención en salud para enfermedades prioritarias.
Promovió un plan de infraestructura con autopistas urbanas que mejoraron el transporte. Y en 2004 se aprobó la ley de matrimonio civil, modernizando las normas familiares. Su gobierno busca modernizar la democracia, la salud y la vida urbana. Hola, ahora hablaremos de Michelle Bachelet. Michelle Bachelet hizo historia al convertirse en la primera mujer presidenta en Chile en el 2006. Su elección fue un símbolo de avance para la participación de las mujeres en la política. Durante sus gobiernos trabajó en políticas de equidad de género, ampliando la participación femenina en cargos de poder y generando programas de apoyo a las mujeres trabajadoras. Michelle Bachelet también creó el sistema de pensiones solidarias, pensando que podía apoyar a quienes tenían bajas jubilaciones, una medida muy valorada en los sectores más vulnerables. Otro de sus ejes fue la educación, avanzando en la gratuidad universitaria para miles de estudiantes y ampliando la cobertura en los colegios. Bachelet es recordada como una presidenta cercana a la gente, que puso énfasis en la justicia social y en abrir oportunidades para las futuras generaciones. Sebastián Piñera gobernó en 2 periodos. Primero, entre 2010 y 2014, mejoró hospitales públicos y digitalizó la salud. También modernizó el transporte con la red metropolitana de movilidad. En su segundo gobierno, de 2018 a 2022, enfrentó el estallido social de 2019, que abrió un proceso constituyente para redactar una nueva constitución. Un gobierno marcado por avances en infraestructura, pero también por grandes tensiones sociales. Gabriel Boric asumió la presidencia en 2022, convirtiéndose en el presidente más joven de la historia de Chile. Su llegada al poder marcó un cambio generacional con un estilo cercano y enfocado en los temas sociales. Entre sus prioridades está mejorar la equidad social y avanzar en un sistema de pensiones más justo y digno para todos los chilenos. También ha puesto atención en la educación pública, buscando fortalecer escuelas y universidades del Estado y dándoles más apoyo a los estudiantes. Sin embargo, su gobierno enfrenta importantes desafíos como la inflación y la seguridad ciudadana, temas que generan debate en el país. Boric representa la idea de una nueva generación de líderes que buscan transformar Chile con una mirada más inclusiva y participativa. A lo largo de la historia de Chile, las reformas impulsadas por nuestros presidentes han generado profundas transformaciones sociales, desde la educación y la salud hasta el conocimiento de derechos sociales y la participación ciudadana. El impacto en la vida cotidiana ha sido significativo. El o la trabajadora social en este contexto no solo observa, sino que participa activamente. Es agente de cambio, facilitador de derechos y voz de las comunidades más vulnerables. Nuestra labor está estrechamente ligada a las decisiones políticas, porque cada ley, cada reforma se vive en el territorio. Por eso, entender la historia política de Chile no es solo mirar al pasado, sino prepararnos para construir un país más justo.